Hola hermanos, ¿cómo están? Buena tarde, días, noches. No sé en qué horario vayas a mirar este video, pero mira qué bueno que estamos aquí nuevamente en nuestro curso básico F. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición estar en nuestro curso, qué bendición poder estar juntos nuevamente a través de esta enseñanza. Y quien nos junta es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y Él es nuestro Maestro, así que vamos a orar para que sea el Señor guiándonos en la enseñanza. Padre, te bendecimos, agradecemos por tu misericordia, agradecemos por tu bondad. Gracias, gracias, papito, porque nos permites tener esta clase, nos permites seguir y continuar en el curso y porque tu enseñanza no para. En todo momento, Dios, tú desbordas, Dios, de esa fuente de sabiduría para darnos, para compartirnos. Gracias, Dios. Sé tú enseñoreándote de esta clase, de este video, que este tema pueda ser muy claro para cada uno de quienes lo vamos a escuchar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y mis hermanos, quiero compartir la pantalla para enseñarles de qué se trata nuestro curso del día de hoy. Y sí, así como lo están mirando, el día de hoy vamos a hablar del juicio eterno. ¿Ok? Vamos a hablar del juicio eterno. Y déjame ir a nuestra cita base. Recuerda tener tu Biblia, tener una nota de apuntes, y vamos a nuestra cita base. Vamos, por favor, al libro del profeta Ezequiel. Acompáñenme al libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 30. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Y yo lo quiero compartir también, permíteme. Ya recordé que esta parte sí la tenía. dice nuestra cita base, Ezequiel 18 del 30 al 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y bueno, pues a través de esta cita, el Señor nos advierte que va a haber un juicio. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como parte del pueblo de Israel, como parte de la novia, que es la iglesia, la amada iglesia del Señor, debemos de estar conscientes de ello. Es bien bonito, ¿no? Hablar de temas como el de la fe, el amor de Dios, la salvación, qué temas tan bonitos, ¿no? Pero también es preciso y es necesario hablar de temas como es este de juicio eterno. Y el Señor nos advierte y nos dice, yo os juzgaré, y es en lo individual, porque recuerda que la palabra nos habla de que pues los hijos no vamos a pagar por los pecados de los padres, ¿no? Ni los padres de los hijos. Entonces el Señor nos va a juzgar, y bien lo dice aquí el profeta, a cada uno, según qué, según nuestros caminos, según nuestro proceder. Y es por eso que también el Señor nos advierte y nos dice, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, es decir, de nuestros malos caminos. Apártate de tus malos caminos, para que entonces no sea esa iniquidad y ese pecado causa de tu ruina. Echa de ti toda transgresión y
haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque ¿por qué moriréis? Recuérdate que la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso es que el Señor nos advierte, ¿por qué moriréis, pueblo mío, casa de Israel? Y vemos, y aquí yo puedo sentir el corazón de Dios, ¿no? De cuán grande amor tiene, que no quiere la muerte del que muere, ¿verdad? Porque hemos dicho muchas veces que este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo mortal. En algún momento cada uno de nosotros vamos a tener que morir, somos mortales. Entonces dice, no quiero la muerte del que muere, porque si bien vamos a morir, tenemos una promesa de vida eterna. Ajá. Entonces, aunque muramos, tenemos esa posibilidad, aunque muramos, ¿no? De este cuerpo mortal, vamos a tener la posibilidad de vivir la eternidad con Él. Y es por eso que el Señor dice, no quiero la muerte del que muere, ¿no? Por primera vez, dice Jehová el Señor, por eso conviértete y vive, ¿sí? Esta invitación que el Señor nos hace desde el primer momento. Y bueno, antes de iniciar con cada uno de los puntos del tema, pues me gustaría enfatizar en que muchos, ¿no? Andan pensando en el juicio eterno y lo toman con temor, lo toman con temor hablando de miedo, ¿no? Así de miedo al castigo, miedo a qué va a pasar, o incluso muchos ya andan, ¿no? Como que averiguando y queriendo saber la fecha en la que pues va a ser el último día o el final de los tiempos. Hermano, yo te diría y, y, y te aconsejaría que no tengas miedo. Ajá. No tengas miedo, sino que vamos a ir desarrollando los puntos de este tema y yo espero que eso se quede como una conclusión. El que no tengas miedo, sino que teniendo conocimiento de lo que diga la palabra de Dios, puedas tomar acciones al respecto. Mejor. Ajá. En lugar de tener miedo, tomes acciones con relación a este tema. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar el primer punto de nuestro tema. Trata acerca de el día de Jehová o el día final. El día de Jehová o el día final. Y cuando nosotros miramos la palabra, vemos en diversos versículos que es calificado, ¿no? Con el adjetivo de que va a ser un día grande, va a ser un día terrible, ¿no? Porque pues ese día de Jehová o el día final, el Señor va a venir a juzgar, ¿no? A juzgar a vivos y a muertos. Pero vamos a, quiero compartirte estos versículos y dejarte esta reflexión de que por qué tener miedo cuando la palabra nos deja ya o nos invita más bien a tomar acción, ¿sí? Y mira lo que dice el profeta Ezequiel, versículo 18. Ay, estoy yo mal, ¿no? No, es Ezequiel, perdón, capítulo 13, verso 5. Lo tengo aquí y me confundo, perdón, hermanos. Dice, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Wow, esta palabra, quiero decirte que es una palabra que el Señor le dijo a sus profetas, pero nosotros debemos de considerar que es un día en el que se va a decidir respecto a una batalla. Ajá. Porque aquí les dijo el Señor a sus profetas, no habéis subido a las brechas, o sea, dio por entendido el Señor que los profetas no habían hecho su trabajo, que no habían subido a las brechas ni habían edificado un muro alrededor de la casa de Israel. O sea, no habían dado esa cobertura al pueblo.
para que entonces el pueblo resistiera firme en la batalla en el día de Jehová. Entonces, yo lo que te quiero decir en este momento es que en ese último día, en el día de Jehová, es el día en que se decidirá respecto de una batalla. Y esa batalla no iniciará precisamente en ese día. Esa batalla la tenemos desde el día de hoy, hermano. Esa batalla la estamos ya librando. Uh-huh. Así que cuando escuchemos del día de Jehová o del día final, no es un día para tener miedo, sino más bien tener ese temor de Dios y ponernos entonces como en la brecha y ponernos a interceder a favor de nuestra familia, a favor de nuestra iglesia, a favor de nuestros hermanos. Y en lo personal, es un día para hacerlo conducente. Pero como yo te dije, esta batalla no necesariamente se va a librar o exclusivamente se va a librar ese día. Esa batalla ya la estamos librando nosotros. Entonces, debemos de empezar a actuar el día de hoy en consecuencia, para que entonces nosotros estemos firmes ese día, el día de Jehová, el día final. Ahora, acompáñame por favor a Joel, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Es decir, es el día de Jehová, es el día en que el Señor va a decidir sobre nuestro futuro. ¿En base a qué? Pues en base a nuestras obras. Y ese día el Señor nos advierte que está cercano. Y es por ello que ahora el Señor nos da la oportunidad de estar en ese valle de la decisión. Y es por eso que la misma palabra nos advierte ahí en el libro de Deuteronomio, ¿no? O sea, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Decide tú, ¿no? Decide tú. Entonces, esa decisión la tomamos desde hoy. Y yo espero que cada uno de quienes están escuchando este mensaje, desde el día de hoy empiecen a tomar esa decisión. En base a ese libre albedrío que nos da el Señor, muerte o vida. Y podamos entonces decidir vida a favor de nosotros o de nuestra familia. Sofonías 1:7. Sofonías 1:7. Dice la palabra de Dios: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y también, yo aquí puedo mirar en la palabra que cuando habla de este día de Jehová, día del Señor, nos advierte de acciones a realizar. Y dice, calla en la presencia de Jehová, porque el día de Jehová está cercano. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Y lo debemos de hacer desde hoy. Acercarnos a nuestro Dios, callar en su presencia. ¿Para qué? ¿Para qué queremos callar en su presencia? Para escuchar qué es lo que nos quiere advertir el Señor, qué es lo que nos quiere enseñar, en qué nos quiere redarguir, cómo nos quiere guiar o cómo nos quiere instruir acerca de ciertos planes o ciertas decisiones que debemos de tomar. Entonces, esta es otra acción práctica, callar en la presencia de Jehová, en lugar de tener miedo. Porque el Señor está cercano y ha dispuesto ya a sus convidados. Entonces, la invitación es esa. Acércate más a nuestro Dios, ten esa relación personal con Él para que podamos entonces ser parte de esos convidados,
a las bodas del Cordero. Amén. Y finalmente vamos a mirar la palabra en Salmo 37, 37. Y esta palabra me encantó. Ve lo que dice. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Entonces, efectivamente, como lo dice la palabra, el día final será terrible y grande. Sí, para aquellos que no han vivido conforme a la voluntad del Señor. Pero si nosotros nos preparamos teniendo como meta esta palabra, nuestro final va a ser muy diferente, mi hermano. Ajá. Porque entonces tendremos un final dichoso. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que tener paz en nuestro corazón, no tener miedo, no tener ese temor, sino paz en nuestro corazón. Y debemos de considerar a esas personas íntegras, mirar a los justos, en lugar de estar ahí envidiando, ¿no?, lo que tienen quizás las demás personas y que quizás lo han obtenido de una manera ilegal o ilícita. No, que no haya en nosotros envidia, que no haya en nosotros ese deseo, ¿no?, de ser como muchas personas que, que son injustas, sino considerar a esas personas íntegras que nos pueden enseñar, a esas personas justas. ¿Y a quién mejor para considerar que a nuestro Señor Jesús, la persona íntegra por excelencia y justa, en quien no se halló pecado alguno? Entonces, considera a nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo podemos considerarlo? Bueno, conociéndolo, conociendo su vida, conociendo su legado a través de la palabra de Dios. Acuérdate, las escrituras son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Y si tú haces esto, entonces vas a tener paz y no vas a tener miedo por lo que va a venir, no vas a tener miedo del futuro, no vas a tener miedo de ese día final, porque tendrás esa certeza y esa seguridad en el Señor que sí, va a haber un juicio, pero en ese juicio vas a salir victorioso. Amén. Ok, ahora vámonos a nuestro segundo punto de este tema, que trata acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y bueno, para mirarlo, vamos a ver cómo el Señor Jesús viene por su novia. Y su novia, pues es la iglesia, es la iglesia. Eh, te voy a dejar como tarea mirar esta cita que está en Apocalipsis 7, versos del 9 al 17. Es una cita que yo recuerdo que ya habíamos visto justo en el tema que tratamos acerca de la iglesia. En esta cita vas a poder mirar cómo Juan tuvo esa visión de que en ese día final, cómo fue reunida la iglesia, una iglesia de diferentes lenguas, razas, naciones. Ajá. Y uno de los ancianos preguntaba, ¿quiénes son esas personas vestidos de ropas blancas? Y ya no te voy a decir más porque si no te voy a hacer la tarea. Entonces, estudia esta cita en casa, pero lo que yo te quiero decir en este momento es que nuestro Señor Jesús en su segunda venida, porque Él ya vino por primera vez, Él estuvo habitando entre nosotros, con nosotros. Ajá. Él se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo, dejó esa deidad para habitar entre nosotros y ser 100% hombre y padecer, ¿no? Padecer en la cruz por mi pecado, por tu pecado, por el pecado de cada una de las personas que somos parte de esta humanidad. Y
Él vino, tomó forma humana, pero va a venir por segunda vez. Y esa segunda vez que viene, no va a venir como nosotros, o como muchos que fueron testigos y está escrito, ¿no? A través de la palabra y a través de otros muchos textos históricos. No va a venir como un bebé, no va a ser ahí acostado como un bebé indefenso en un pesebre, ajá. No va a venir, ¿no? Como esa persona, ajá, que cuando inició su ministerio tuvo misericordia de las personas y empezó a sanar, sí, empezó a instar a las personas a arrepentimiento, ¿no? Para perdón de pecados, pero también empezó a hacer milagros, a sanar. No, ya no va a venir en esa posición, mi hermano. La segunda venida de nuestro Señor Jesús es diferente. En esta segunda ocasión, nuestro Señor Jesús va a venir para juzgar. Y eso lo debemos de tener bien presente y lo debemos de tener muy claro. Dice la palabra de Dios. Acompáñame, por favor, a Hechos 10:39. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y aquí está hablando la palabra de cómo conocimos a Jesús en su primera venida, ¿verdad? Y de la que muchos fueron testigos, ¿no? Sobre todo la iglesia del libro de los Hechos. Dice, a quien mataron colgándole en un madero. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, ya desde aquí la palabra nos está advirtiendo, a ver, él va a venir como juez, no solamente de quienes aún viven, sino también de los que ya han muerto. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ya desde aquí también la palabra nos advierte la necesidad de qué? De creer en su nombre. ¿Para qué? Para recibir perdón de pecados. La necesidad de creer en su nombre para recibir perdón de pecados. Ahora, antes de pasar a la siguiente, quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio en Mateo. Seguimos en este punto de la segunda venida de Jesús, ¿ok? Y dice la palabra, allí en el Evangelio de Mateo 25:31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de la segunda venida, del Hijo del Hombre es Jesucristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, ¿no? Y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Entonces, ¿te das cuenta? Unos irán al castigo eterno y los otros irán a la vida eterna. Las ovejas, aquellas personas que escuchan la voz del Señor, aquellas personas que son dóciles, son a quienes el Señor apartará a su derecha. Esas personas justas, porque han sido justificadas con la sangre del Cordero. Y los cabritos, aquellas personas rebeldes que no han obedecido a su palabra, a la izquierda, al fuego eterno. Entonces, recuerda, en la segunda venida del Señor, Él viene para juzgar a vivos y a muertos. Ahora, nadie sabe el día ni la hora en la que nuestro Señor Jesús va a venir por segunda vez. Y para ello, no te puse la cita, pero acompáñame. Ahí en Mateo 24, del verso 3 al 14. Verso 3 al 14. Dice la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ahí le están preguntando de su venida, pero es de la segunda venida, ¿no? Y del fin, del fin de estos tiempos. Y entonces Jesús les responde en el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, dice el Señor, vendrá el fin. Pero vean lo que dice el versículo 36 al 44. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, nadie sabe el día ni la hora. Nadie, humanamente hablando, solamente lo sabe el Padre. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, solo recuerda esto, nadie sabe la fecha y aunque salgan así personas que digan, ay, ¿cuántas veces nos ha dicho que ya se sabe que es la fecha de los últimos tiempos y tantas, según profecías, ¿no? Pero realmente nadie sabe la fecha. No te dejes engañar, hermano, el único que sabe esta fecha es el Padre y lo único que sí nos dice la palabra y nos advierte es que velemos y que estemos preparados. Es por eso el siguiente punto de este tema, que debemos nosotros como cristianos vivir pensando cada día que Dios hoy vendrá. Estar preparados, eso es todo. Esta es la cita que estábamos leyendo, Mateo 24, y recuerdas los últimos dos versículos que leímos, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, que dice la palabra, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, hermano, hermana, pon allí tu nombre, estad preparada, estad preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y el Señor nos pone este ejemplo, ¿no? Dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermano, debemos de estar preparados, vivir así, como hoy viene. O sea, no estar pensando que tenemos una última oportunidad o que todavía falta que mucho para que el Señor venga. No, hoy puede venir o incluso quizás hoy no venga el Señor, pero quizás yo salga de mi casa y quizás sea accidente, ¿no? La combi en la que viajo o alguien me atropelle en la calle y ya, ahí ya se terminó mi oportunidad, ¿no? Ya se terminó mi vida y por tanto lo vamos a ver como otro punto, ¿no? Después de que yo muera, inmediatamente para mí, que no va a pasar el tiempo, va a seguir el juicio final. Entonces ya no va a haber tiempo. Entonces hay que vivir así, pensando cada día que el Señor hoy viene. ¿Sí, hermano? Continuamos con el siguiente punto. El juicio del gran trono blanco. Bueno, antes de adentrarnos a este juicio, ¿no? Se le llama así en la palabra, el juicio del gran trono blanco, pero es el día de Jehová o el día final, ¿no? El día del juicio eterno. Quiero que tomemos en cuenta lo que dice esta palabra. En Primera de Corintios 15, de los versos 51 al 58. ¿Por qué? Porque quiero que la consideremos, porque debe de quedar muy claro para nosotros. Debe de quedar muy claro para nosotros que qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a morir? Quizás es un tema que vamos a ver la siguiente semana con nuestro hermano Eleazar, pero desde ahorita para entender un poquito esta parte del juicio eterno, debemos de considerarla, ¿sí? Dice la palabra, versos, Primera de Corintios 15, vamos a leer desde el versículo 50, dice,
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, debemos de tener muy claro esto. Esta carne, este cuerpo, no puede estar una vez que nosotros seamos llamados como esas ovejas del lado derecho para disfrutar, ¿no?, de la presencia de nuestro Señor, porque esta carne, esta sangre es incorruptible, ¿sí? Es por eso que dice la palabra que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y luego el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, cuando se refiere a la palabra que no todos dormiremos, es decir que si el Señor ya nos está diciendo que el día del juicio está cercano, quiere decir que ese día quizás no todos vamos a ya haber muerto físicamente, sino que vamos a ver algunos que todavía sigamos vivos. Cuando la palabra refiere que no todos dormiremos, es de que no todos vamos a morir. Pero si yo continúo viva el día que venga nuestro Señor Jesús por segunda vez, lo que sí va a pasar con mi cuerpo, con esta parte no corporal que es corruptible, ¿qué va a pasar? Va a ser transformada. O sea, el Señor la va a transformar en un cuerpo incorruptible. Es lo que te quiero explicar. Dice, en un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, pues ahí ya está hablando el Señor, ¿no? En ese sentido, de que no todos los que muramos, no todos vamos a morir, pero sí vamos a ser transformados. En ese momento final, cuando se toque la final trompeta. Pero, ¿qué va a pasar con los muertos? Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es por eso que, ya lo vamos a ver en el siguiente tema, nosotros no debemos de temer a esa muerte primera. Es algo natural. Somos polvo, al polvo volveremos. No debemos de temer, porque la promesa es que vamos a ser resucitados como incorruptibles. Y los que no hayamos muerto o los que no hayan muerto, ¿qué va a pasar? Van a ser transformados. Dice, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es, hermano, tenemos esperanza de vida eterna. Esperanza de que aunque muramos, vamos a ser resucitados juntamente con nuestro Señor Jesucristo y ese cuerpo incorruptible va a ser vestido de incorrupción. Vamos a ser resucitados incorruptibles y aquellos que no hayan muerto o no hayamos muertos, vamos a ser transformados con un cuerpo incorruptible para que entonces podamos disfrutar del Señor. Esto era necesario dejarlo claro para entonces ahora ver esta parte, ¿no?, del juicio, porque ve lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20 del verso 11 al 15.
esta es una visión que vio Juan y nos revela cómo va a ser ese juicio. Dice la palabra, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Porque recuerda, hermano, que los muertos van a resucitar en aquel día. Y van a resucitar para ser juzgados, porque nuestro Señor Jesús va a juzgar a vivos y a muertos. ¿Está claro? Ok. Y estaban de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A ver, en ese juicio del gran trono blanco van a ser resucitados los muertos. Ajá, para que entonces delante de ese juicio estén tanto vivos como muertos. ¿Ok? Y el Señor va a abrir los libros. Ajá. Uno de esos libros es el libro de la vida. Y hay otro libro que es el libro de las obras, en donde están escritas justamente todas las acciones y todas las obras que hemos hecho en esta vida. Y dice la palabra de Dios que quien no se haya inscrito en el libro de la vida, y la forma en como tú has sido inscrito en el libro de la vida, hermano, es cuando recibiste a nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso es importante recibir la salvación de nuestro Señor, porque en ese momento tu nombre fue inscrito en el libro de la vida, ¿sí? Ahora, después de eso, ¿qué hizo el Señor? Escribió otros libros, el de las obras. Ajá. Y sobre ello nos va a juzgar. Entonces, por eso es importante que estemos inscritos en el libro de la vida, porque quien no se encuentra inscrito en el libro de la vida tiene un final eterno en un lugar, como diría nuestro pastor, ¿no? Muy calientito. Y conforme a nuestras obras también vamos a ser juzgados, dice la palabra, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, por eso es importante ser salvos, pero también mantenernos en un camino de santidad, que haya conversión en nuestras almas. Por eso tan importante esa palabra inicial que veíamos en el libro de Ezequiel, ¿no? Esa advertencia que el Señor nos hacía de convertirnos de nuestras transgresiones, de nuestros malos caminos, para que entonces nuestro nombre siga inscrito en ese libro de la vida. Ahora, ya leímos acerca de los libros de Dios, nada más me gustaría ser un poquito más clara. Hay dos libros, que uno de ellos es el libro de la vida, y el otro libro, déjame ver, aquí, ok. El otro libro es el libro de las obras, que es donde el Señor pues está ahí anotando cada una de esas acciones tan divertidas que hacemos día a día, ¿no? A Él no se le escapa ningún detalle, recuerda que Él es omnipresente y todo ello pues está siendo escrito, mi hermano. Así que por ello tan importante de tener ese temor de Dios, ¿no? Porque a veces parece que
actuamos pensando pues que nadie nos ve, ¿no? Como no nos ve el pastor o como no nos ve nuestro líder de jóvenes o como no nos ve pues algún hermano de la iglesia, pues pensamos que tenemos toda la libertad para actuar de esa manera, pero la realidad es que el Señor es omnipresente y Él nos está viendo y Él está anotando cada una de nuestras acciones en esos libros. Ajá. El libro de las obras, que seguramente tiene un montón ya de capítulos, un montón de tomos, y por eso incluso habla de los libros, ¿no? Ok. Mm. Quiero, además de que mires esta palabra de Apocalipsis 2:12, que vayas a Apocalipsis 3:5 y mires cómo dice la palabra. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre de delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, hermana, ¿tienes oído? Entonces escucha lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, esto también es una advertencia. El Señor puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Hay algunos lugares o iglesias en donde enseñan que la salvación no se pierde. La salvación se puede perder. El Señor puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Vamos a actuar para que esto no pase. Ajá. Siguiente punto. Vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Bueno, aquí te pido que me acompañes a Romanos 1 del 16 al 20. ¿Cómo dice la palabra? Dice, me encanta, ¿no? Cuando nuestro hermano Pablo dice esto, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Y me encanta cómo dice la palabra de que el evangelio tiene tal poder para salvar, pero por eso es la justicia de Dios, porque ese poder de salvación no es excluyente. Ese poder de salvación es para todo aquel que cree, al judío primeramente, sí, al pueblo de Israel, pero también al griego, y ahí nosotros estamos involucrados. Es decir, que la salvación que nosotros podemos encontrar a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y cuyo testimonio está escrito en la palabra, en el Evangelio, está a la disposición y está cercano a toda persona. Ajá. Entonces puede ser salva toda la persona que crea, cualquiera que sea su raza, cualquiera que sea su condición, donde quiera que esté. Y mira lo que sigue diciendo la palabra. Dice, porque en el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, quiero que te des cuenta de cómo desde ahora, ¿no? Se empieza a mirar desde ya, desde siempre, se ha mirado la justicia de Dios a través del Evangelio. Esa justicia que se revela, sí se revela a través de la palabra, pero para la cual necesitamos fe. Y es por eso que dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, sí, son importantes las obras porque recuerda que hay un libro, el libro de las obras, y por ese libro cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Pero de nada importan las obras si tú no antes fuiste inscrito en el libro de la vida.
Y para ser inscrito en el libro de la vida, tú necesitas hacer un acto de fe y recibir a nuestro Señor Jesús como el Señor de tu vida. Y eso es lo que te justifica, la sangre de Cristo, cuando tú crees en su nombre. Y es por eso que la palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Ajá. Entonces, considéralo, tómalo en cuenta. Y después, como sigue diciendo la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles en él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando tú te encuentres a esas personas, ¿no? Que digan, oye, pero pobres, pues ellos pues igual van a ser juzgados y no tuvieron acceso, no tuvieron conocimiento del Señor, no tuvieron conocimiento de su palabra. A ver, hay algo que el Señor nos dio a todos y es lo que aquí dice, que las cosas invisibles del Señor, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, o sea, no hay excusa para nada, para nadie hay excusa. ¿Por qué? Porque el Señor sí nos ha dado una conciencia de pecado a todos. Entonces, por eso no tenemos excusa. Aunque no hayamos conocido al 100% el Evangelio, ¿no? Quizás sí no hubo una persona que nos compartiera y todo, pero había una conciencia de pecado. El Señor nos pone una conciencia de pecado a cada uno de nosotros. Y entonces no hay excusa. Y es por eso que la justicia de Dios es muy clara para cada uno de nosotros y no es excluyente. Y es por eso que todos vamos a ser juzgados, tanto vivos como muertos. Y ese día, el día de ese juicio del gran trono blanco, no vamos a tener excusa, no vamos a tener pretexto. Ahora, vámonos a este punto, el cielo y el infierno. Y la advertencia o la aclaración de que no hay purgatorio, ¿ok? Mira cómo dice la palabra. En Mateo, ya habíamos leído estos textos, pero vamos a retomarlos. Mateo 25, vamos a leer desde el 31 al 34 y después el 41, ¿no? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá, ya dijimos, las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y esto qué es? El cielo. O sea, les está diciendo, vengan al cielo, a habitar conmigo, al lugar en donde yo ya les he hecho morada. Pero también hay otro lugar para vivir la eternidad. Y el verso 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y este lugar calientito, ¿cómo se llama, hermanos? Infierno. Entonces, vamos a vivir una eternidad y nosotros decidimos dónde queremos vivir esa eternidad. Si en el reino preparado por el Señor para cada uno de nosotros, delante de su presencia, que es el cielo, o el lugar de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nosotros tenemos la decisión. Pero también hay que dejar claro que no hay purgatorio, como nos los ha hecho creer la religión tradicional,
Miren lo que dice la palabra en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es decir, que aquellos que lleguemos a morir antes de la venida, segunda venida de nuestro Señor Jesús, ¿qué va a pasar? Vamos a morir una sola vez. E inmediatamente para nosotros, ¿qué va a haber? Juicio. No hay un lugar intermedio entre la muerte y hasta el día de juicio. No, la palabra es muy clara, que mueran una sola vez y después de esto, juicio. No hay un lugar intermedio, hermano. Y ve lo que nos dice la palabra en Eclesiastés 9:10. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, y quiero que entiendas que el Seol, conforme a la palabra, es ese lugar en donde quienes sufrieron esa primer muerte, quienes sufrieron esa primer muerte, están dormidos, ahí están descansando, están dormidos. Es la primer muerte, ¿no? Es la primer muerte. Pues ahí están, dice. Entonces, por eso el salmista, ¿no? Decía esto, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en donde están todas las, habitando, ¿no? Todos los muertos, dice, ¿a dónde vas? Pues porque al final todos somos corruptibles, ¿no? Y es a donde vamos a ir. Dice, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, hermano, las personas que están muertas, ellas ya no hacen nada, ya no piensan, ya no ejecutan, ya no. Para ellas va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Para ellas no pasa el tiempo, porque murieron y después de eso van a despertar y es juicio, pero para ellos no pasó el tiempo. Entonces, no pensemos que hay purgatorio. La palabra no menciona nada acerca del purgatorio, sino incluso lo desecha, ¿no? Sí, muere y después de esto juicio. Es decir, no hay una etapa intermedia en donde nosotros podamos clamar por ellos y entonces el Señor tome en cuenta esos clamores para que, aunque hayan sido las personas más malvadas del mundo, tenga compasión de ellos y entonces alcancen la vida eterna. No, eso no pasa. Por eso es importante, hermanos, mostrar nuestra fe desde hoy, a partir de hoy, con acciones, con acciones. Y aquí quiero mostrarte esta cita de segunda de Timoteo, verso 1 al 8, ¿no? Como Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y vuelvo a insistir, ¿no? El Señor Jesús, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, es un hecho. Jesús va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, por eso Pablo instaba a Timoteo y le decía, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, como le dice Pablo a Timoteo, tú debes de ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y me llena mucho cómo Pablo termina el versículo 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nuevamente, ¿no? Como el Señor nos enseña a través de esta palabra que no debemos, o nuestro corazón no debe de estar atemorizado por ese día final, sino más bien debemos de estar preparados y conscientes y convencidos de que está guardada esa corona de justicia que nos va a dar nuestro Señor, porque Él es juez justo en aquel día, en ese día del juicio final. Porque amamos su venida, porque queremos ya estar delante de su presencia. Pero para eso debemos de estar listos y preparados. Ahora, miremos cómo dice la palabra en Santiago 5:7. Dice la palabra, ya la perdí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Efectivamente, la venida del Señor se acerca, pero nosotros tenemos que tener paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Dónde vamos a poder afirmar vuestros corazones? A través de la palabra. Mirando, como yo les decía, a esas personas íntegras, justas, y quién mejor que a nuestro Señor Jesús a través de la palabra. Ahora, Mateo 7:20. Este punto hablaba acerca de la importancia de mostrar nuestra fe a través de las acciones, ¿no? Porque a veces decimos ser personas de fe y quizás solamente pues, confesamos a los demás que somos cristianos y hablamos mucho del Señor, pero ¿qué pasa con nuestra forma de actuar? Es por eso que la palabra dice que por nuestros frutos nos van a conocer, ¿no? Que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Y de qué día está hablando el Señor? Pues del día del juicio final. Porque dice, Señor, Señor, que en aquel día van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte palabra, ¿no, hermano? Qué fuerte palabra, ¿no, hermana? Que no nos pase a nosotros, sino que realmente como cristianos, como hijos de Dios, demos fruto y fruto abundante. ¿Para qué? Para que podamos estar delante de nuestro Señor ese día. Y ahora sí, como conclusión, nuevamente, no tengas miedo. No tengas miedo, hermano. Lo que debemos nosotros de tener es temor de Dios. Recuerda, tener miedo, se le tiene miedo a lo desconocido. Pero ahora que tú conoces de estas verdades bíblicas, de estas verdades de Dios, yo solo te aconsejo que debes de tener temor de Dios. Y el temor de Dios no es más que ese sumo respeto a su persona, a su nombre. Y por lo tanto, ese temor de Dios nos lleva a doblegarnos delante de nuestro Señor y a obedecerle en todos nuestros caminos. Segundo, afirmemos nuestro corazón en fe y actuemos en consecuencia. ¿Cómo? Velando, siendo sobrios, cumpliendo nuestro ministerio. Si el Señor ya nos dijo en qué quiere que le sirvamos, no perdamos el tiempo, cumplamos nuestro ministerio, ejerzamos esos dones que el Señor ya nos ha dado. Y no perdamos el tiempo, sino que estemos preparando en todo momento, velando, porque recuerda, el día y la hora nadie la sabe, solo el Padre. Así que debemos de estar preparados para que ese día seamos como esas ovejitas que escuchan su voz y a quienes el Señor llame del lado derecho. ¿Sí?
Así que, mi hermano, así nos despedimos de esta enseñanza y pues agradezco mucho por la atención, por el tiempo prestado y nos vemos en nuestra sesión Zoom, pero vamos a orar para que sea el Señor quien siempre nos esté recordando que este día ya está cercano. Y tomemos en serio las cosas de nuestro Padre. Tomemos en serio su palabra y tomemos en serio sobre todo la relación que tenemos con Él. Amén. Papito, gracias por la enseñanza, gracias por esta palabra. Oramos, Dios, oramos para que sea tu Santo Espíritu ayudándonos en todo momento, Dios, revelándonos, Dios, redarguyéndonos con relación a estos temas, de cómo es necesario estar preparados, de cómo es necesario estar velando en todo momento, Dios. Que no haya enojo, Dios, que no haya enojo puesto en nosotros, Dios, que no se ponga el sol antes de que nosotros nos pongamos a cuentas con las demás personas, Dios. Que consideremos cada día como el último día de nuestras vidas y de esa forma cada uno de nosotros estemos preparados. Padre, que no tomemos esto como una religión o como un juego, sino que realmente valoremos esa relación que podemos tener contigo y la vayamos construyendo día a día para que de esa forma, Padre, nosotros estemos preparados para ese día final. Y oro, Dios, para que en lugar de miedo haya un temor reverente a tu persona en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues nos vemos en nuestra próxima sesión Zoom. Muchas bendiciones. Dios te bendice.